Amén. Vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Oremos. Eterno Dios soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque nos amaste en Cristo, Señor, y nos escogiste en Él en el pasado eterno. Y gracias te damos por ello, Dios. Te pido que hable a nuestros corazones, Señor, por medio de la doctrina que estamos predicando, Señor, durante el mes de octubre, sobre las doctrinas de la gracia, Señor, y que tú nos reconfortes, Señor, por medio de la doctrina, que tú, Señor, nos fortalezca, Señor, y que nosotros podamos tener la paz que genera el saber, Señor, que tú nos has elegido de manera particular y que tu gracia única e incomparable, Señor, está con nosotros, nos sostiene, Señor, y nos ha de llevar a puerto seguro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando de la redención particular o expiación limitada. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué pretendemos nosotros responder en esta mañana? Pretendemos responder dos preguntas. ¿Por quién Cristo murió y para qué Cristo murió? Son las dos preguntas que yo pretendo contestar en el desarrollo de mi predicación. Jesucristo ofreció su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo sin distinción o excepción, o Jesucristo ofreció su vida única y exclusivamente por los escogidos. Todo esto vamos a ver cómo lo contestamos y cómo tratamos de salir en el menor tiempo posible con este tema. Si usted decidiera colocar una empresa, abrir una empresa, usted se va a sentar a ver qué producto usted va a vender, pero hay algo importante dentro de todo lo que usted va a hacer, y es que usted va a decidir o va a crear el perfil de los empleados que usted quiere tener o que su empresa va a tener. O sea, usted va a crear el perfil de quién va a trabajar en su negocio. Y lo más lógico es que usted coloque un anuncio radial y coloque un anuncio en el periódico y que usted solicite por medio del anuncio personas que tengan experiencia para trabajar en su empresa, aunque en el anuncio per se usted no coloque el perfil del empleado que usted está buscando. Eso se suele ver mucho en los anuncios que se hacen hoy. Pero cuando la persona va a la entrevista, regularmente no se queda únicamente el que cumple el perfil, el que cumple los requisitos que se tiene para ese puesto. Guardando la distancia, en la empresa de Dios nadie cumple los requisitos. En la empresa de Dios nadie cumple con el requisito que Dios ha trazado. En la empresa de Dios tiene entonces Dios que justificarlo, tiene Dios que declararlo justo, y es entonces que la persona es considerado como parte de la empresa de Dios una vez que Dios lo declara o que Dios lo considera justo. La muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. La muerte de Cristo, reitero, fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, pero la voluntad de Dios fue redimir eficazmente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad pasada y dados a Cristo por el Padre. Yo siempre le pongo un ejemplo y yo le digo que usted agarra y cocina. Bueno, vamos a poner el ejemplo con la cena que vamos a hacer el 7. Nosotros vamos a hacer una actividad para 100 o 150 personas, por poner un ejemplo.
Y preparamos todo, preparamos comida para 150 personas, preparamos silla para 150 personas, porque estamos enfocados en cuánto, en 150 personas. Nosotros tenemos el almuerzo suficiente para nosotros darle a 150 personas. Sin embargo, el día de la cena vienen 800 personas. Nosotros le vamos a dejar entrar, pero ¿van a comer las 800 personas? No, porque nosotros no teníamos en mente nosotros darle comida a 800 personas. Ahora, si volteamos el ejemplo que le estoy dando, nosotros hacemos almuerzo, hacemos una cena para 150 personas. Y nosotros vamos a invitar 150 personas. Bueno, nos vamos a dar cuenta que de las 150 personas solo asistieron 50 y nos quedó entonces mucha comida. ¿Por qué? Porque no van a venir todos a lo que nosotros estamos llamando, sino que van a venir únicamente los que estén y los que muestren cierto interés y aquellos, ¿por qué no?, que sean tocados por el Espíritu Santo. Al final, lo que quiero decirle con eso es que al final no va a depender de nosotros que hacemos la invitación, ni de nosotros que hacemos la comida, sino que va a depender de aquello que el Espíritu Santo trate con ellos y le motive a venir. El propósito de la doctrina no es limitar la misericordia de Dios, como algunos dicen. La misericordia de Dios es el favor de Dios en beneficio de aquellos que Él quiere tener compasión. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, de cualquier virtud que pueda tener, en relación a que, en relación o en virtud de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. La compasión de Dios por dicha persona está basada en los méritos de Cristo. ¿Somos nosotros salvos por obra? Sí, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por las obras nuestras. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros vamos a disfrutar un trato compasivo de Dios, un trato amoroso de Dios, pero la razón de ser del trato compasivo y del trato amoroso de Dios, la razón de ser no está en nosotros, sino en Dios, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y solo aquellos que el Padre ha escogido en el pasado eterno para su Hijo, solo ellos serán alcanzados por la gracia y la misericordia divina. ¿Para qué? Para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay una pregunta interesante. Y es que Jesucristo murió en la cruz por cada pecador en la tierra, o murió solamente por su pueblo. Y eso es bajando un poco la pregunta inicial que hice. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por todos los pecadores en sentido general, o murió Cristo solamente por su pueblo? Hay una frase que decía un escritor del siglo pasado, que él decía: si Cristo murió por ti, nunca te perderá, de lo contrario Dios sería injusto, castigó a Cristo por tus pecados y también te castigó a ti. Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, ¿qué hace? El buen pastor pone su vida por todas sus ovejas, porque son suyas y van a ser compradas por su sangre. El énfasis aquí es que el Señor es el pastor de las ovejas, y que las ovejas le pertenecen a Él, y como las ovejas le pertenecen a Él, las ovejas escuchan su voz. Y como las ovejas escuchan su voz, Él murió por sus ovejas en la cruz del Calvario. Ahora bien, Él no murió para ver si alguien deseaba ser su oveja.
Él no murió y dijo, yo voy a morir en la cruz a ver si alguien osa querer ser mi oveja. Y eso no puede ser, porque ya la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Nadie se acerca a Dios, porque usted no se puede parar en un cementerio y vocear a alguien que está enterrado ahí, esa persona salir. No, para esa persona salir necesita tener vida, y para que un muerto de los que andan caminando en el mundo puedan venir a Cristo, necesitan la vida que da Dios. De lo contrario no será así. Él no murió para ver si alguno deseaba ser su oveja. Él no murió para ver quién quisiera ser su oveja, no. Él murió por sus ovejas. ¿Ven la diferencia? No fue para ver quién quiere ser su oveja, no. Él murió por las ovejas que ya el Padre le entregó en el pasado eterno. Y Él murió por ellas para salvar a esas ovejas que son suyas. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Subrayen la parte final del texto. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que él no dice porque él se va a llamar Jesús el Salvador, porque él va a salvar al mundo de sus pecados. Eso no es lo que dice el ángel. El ángel le está diciendo porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 15, parte del texto que ya leímos al principio. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. No, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. O sea, Cristo le está diciendo, ustedes no me eligieron a mí, fui yo que lo elegí a ustedes. ¿Por qué no lo eligieron ellos a Jesús? Porque no podían. ¿Por qué no podíamos nosotros elegir a Jesús? Porque no podíamos. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, dice Él que nosotros somos sus amigos, pero no podremos hacer lo que Él nos manda si Él no nos cambia, si Él no nos transforma primero. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que ser transformados, primero tenemos que ser cambiados, y entonces vamos a hacer lo que Él nos manda. Si nosotros no despertamos a la vida, es porque no se ha producido en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes no me escogieron a mí, yo lo escogí a ustedes. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y lo que nos está diciendo a grosso modo es que Cristo murió por su iglesia en la cruz del Calvario. Una iglesia formada por todos los creyentes, por todo aquello escogido por el Padre para el Hijo en el pasado eterno. Y todos esos creyentes de todas las edades forman lo que es la iglesia de Cristo, por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que decir que la iglesia es de Cristo y Cristo muere por la iglesia. Fíjese que Cristo especifica
que murió por lo suyo. Y eso lo podemos ver de manera constante en todos los evangelios, y podemos ver a los apóstoles que escriben hablando sobre que Cristo murió por lo suyo, murió por sus amigos, murió por su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. El modelo de las relaciones matrimoniales, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo a su esposa la amó de tal manera que murió por ella. Ahora yo le puedo preguntar ahora, ¿por quién Cristo murió? Y conforme a los textos que hemos visto, es simple decir, Cristo murió por su iglesia. La iglesia de Cristo, que está formada por todos los creyentes de todas las edades, reitero. Y ese cuerpo de creyentes de todas las edades forma la iglesia. De manera universal, la iglesia de Cristo. Y eso significa entonces que todas las iglesias locales forman parte de lo que es este cuerpo o esta iglesia de Cristo, o para formar lo que es la iglesia universal de Cristo. Y Cristo murió por esa iglesia universal. Su sacrificio fue para salvar a su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice allí Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esos escogidos entonces serían los que iban a formar esa iglesia que Pablo presenta, que es una iglesia gloriosa. Esos escogidos que el Padre había entregado al Hijo en el pasado eterno, en esa dispensación, en el cumplimiento del tiempo. Esos escogidos iban a formar entonces los miembros o las partes dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y Cristo es el Salvador de la iglesia. La muerte de Cristo en la cruz, entonces podemos decir, y esto es importante que lo entendamos, la muerte de Cristo en la cruz no hace posible la salvación. Y voy a volver a repetirlo eso. La muerte de Cristo en la cruz no hace posible la salvación. Como algunos sostienen, que dicen que Cristo murió para hacer posible la salvación y así el que quiera venir puede venir. No, Cristo no murió para hacer posible la salvación. En realidad, la muerte de Cristo en la cruz hace posible la salvación de aquellos que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. Cristo no hace posible, Cristo muere para salvar, y salvó a aquellos que el Padre le entregó en el pasado eterno. Y ahora esos que el Padre le entregó en el pasado eterno, ahora esos se llaman iglesia. Y a eso que se le llama entonces iglesia en el Nuevo Testamento. Jesucristo entonces no murió para abrir una alternativa de salvación. No moría para hacer posible un camino. Bueno, yo voy a morir para abrir un camino y el que quiere entrar en él, ese se salva. No, Cristo no murió para eso. O para colocar al hombre en una posición de que pueda ser elegido por el Padre. Tampoco. Jesucristo murió para salvar a aquello que el Padre le dio.
Y esos que el Padre le dio a Cristo, Cristo vino a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y eso es glorioso. Y eso debería llenarnos a nosotros de consuelo. Eso debería llenarnos a nosotros de esperanza. Eso debería llenarnos a nosotros de gratitud. Nosotros somos un regalo de Dios para Cristo. O sea, yo soy un regalo que el Padre le entregó al Hijo, y el Hijo me salvó y el Hijo me sostiene. Gloria a su nombre por ello. El amor de Dios nos ha abrazado y el amor de Dios nos constriñe. Y yo le pregunto a usted, ¿usted se va a zafar del amor de Dios? ¿Hay quien pueda zafarse del amor de Dios? Porque el amor de Dios nos tiene agarrado y nadie nos va a separar de ese amor. Nadie nos va a arrebatar del Padre tampoco. No nos van a separar porque Cristo es quien nos tiene agarrado, no nosotros agarrados a Cristo. O sea, la idea del texto de Romanos, que se lo voy a leer ahora, la idea del texto de Romanos no es que yo tengo a Cristo abrazado, yo tengo a Cristo agarrado y yo no lo voy a soltar. De hecho, hay un coro haciendo alusión a Jacob que dice, y si no me bendice, es que te tengo agarrado, y si no me bendice. Y otro dice, y písalo duro, y que si no me bendice. No, esa no es la idea del texto. La idea del texto es que quien me tiene agarrado a mí es Cristo. Y es Cristo que me tiene agarrado. Y si Cristo me tiene agarrado, yo no me voy a poder soltar, pero nadie tampoco me va a soltar de las cuerdas de amor del Padre Celestial. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por todos nosotros. Y ahora el versículo 35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo comienza en su pregunta y nos da elementos. Nos dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos contados como muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué nadie podrá separarnos? Y yo se le di la respuesta, porque Cristo nos tiene agarrado. El amor de Cristo nos ha abrazado y nadie podrá hacernos zafar del amor de Dios. Nosotros estamos en Dios y es Él, Dios, quien nos sostiene a nosotros, no al revés. Y nada podrá separarnos de ese amor, de ese Dios, porque ese amor nos tiene agarrado, reitero, y no importa dónde estemos, no importa qué nosotros estemos haciendo, su gracia nos sostiene y en los momentos difíciles nosotros vamos a poder ver su misericordia obrar en nuestro favor y nosotros vamos a poder contemplar la gracia divina, la providencia divina, socorrernos, ayudarnos y sostenernos. Vamos a ver su misericordia de manera constante, su gracia ayudándonos y cada día sosteniéndonos. Tenemos garantía porque Cristo es el Señor. Tenemos garantía porque Jesucristo, Él es el Señor, Él es el Creador, todo fue hecho por medio de Él y para Él, pero Él es nuestro Salvador. Y el llamado para pertenecer
a la familia de Dios es un llamado generado por Dios mismo. O sea que la iniciativa, y escuche bien esto, la iniciativa y la provisión para la salvación vienen ¿de quién? De Dios. Dios es quien toma la iniciativa, pero Él es quien nos da la provisión para la salvación. El hombre, lo único que puede hacer, lo único que el hombre puede hacer y hacerlo bien es odiar a Dios. Porque el hombre no tiene otra capacidad que no sea odiar a Dios. No tiene capacidad para hacer otra cosa. Cuando Cristo dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, estaba haciendo alusión al llamado externo del evangelio que se extiende a todos los hombres. ¿A quiénes llaman? A todo el mundo. El llamado es abierto. Vengan todos los que quieran venir. Usted coge 10 personas, lo coloca dentro de un cementerio y usted dice, síganme, caminen, vamos allá afuera que vamos a salir a comer. ¿Y en quién usted está pensando? ¿En los que están enterrados o en los que están vivos? El llamado es para todos. El llamado es general, abierto para todo hombre. A todos se le invita a entrar. Vengan, entren, que el Salvador los llama. Entren. Este es el tiempo de salvación para ti. Ven, Jesucristo te espera. Pero nadie viene. Y no vienen porque no quieren, no entienden el mensaje, no comprenden el mensaje y no escuchan el mensaje. Tienen el entendimiento cegado y ni quieren ni pueden buscar a Dios. Y yo le he dicho esto 800 veces y se lo voy a volver a repetir. Nosotros andamos en la comunidad predicando y en la calle ahí detrás por donde vivía Rosa, no sé que algunos saben quién es, yo entro con, no recuerdo cuál hermano era que andaba conmigo, y entramos a una casa y yo le estoy presentando el evangelio a estas personas que están aquí, y yo le estoy haciendo la presentación de evangelismo explosivo, y ya la persona está dando gritos, llorando, con lágrimas en los ojos, llorando. Yo estoy contento, no porque esté llorando, sino porque ya digo, bueno, te convirtió aquí. Y me salto 2 o 3 pasos que me faltaban de la presentación. Me salto 2 o 3 pasos porque ya tengo el asunto en la mano. Y le digo lo último, le digo, ¿tiene esto sentido para ti? Sí, llorando, se limpia los ojos de la lágrima, que sí. Y le digo, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Después, ahora no, ahora yo no estoy preparada para eso. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No viene el que quiere venir, sino el que el Señor escoge, el que el Señor sale a buscar y el que el Señor trae. ¿Me entienden? El Señor lo escoge, pero no es que solo lo escoge, es que lo sale a buscar y lo trae. Y los que son llamados eficazmente son escogidos por el Señor. Hay 2 llamados, hay un llamado externo, abierto, vengan todos, pero hay un llamado interno que es el llamado irresistible de Dios. Nadie puede resistir el llamado interno de Dios. El llamado general no, porque eso es un llamado general. Eso es un llamado de juicio. Ahora, el llamado interno nadie lo puede resistir. Los creyentes no son llamados por sus méritos. No. De hecho, no son considerados por sus méritos porque son como trapos de inmundicia. La iniciativa tampoco la toma el hombre, sino que la iniciativa la toma Dios. Y Dios toma la iniciativa tomando en cuenta que esos creyentes son de Cristo. Juan capítulo 6. Versículo 60. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué estamos viendo? Que en el plan soberano de Dios, la salvación había sido para aquello que el Padre había escogido en el Hijo. Pero también estamos viendo que muchas personas que están en el templo, en el caso de Cristo, en el que Cristo le está explicando a los discípulos, y en el caso nuestro también, que mucha gente está en el templo, pero que no necesariamente son iglesia. Que hay gente que hizo ministerio con Jesús, que era el encargado del dinero. Señores, la gente de más confianza en una empresa es el que maneja el dinero. Usted dice, bueno, yo voy a abrir una empresa y hay un muchacho que es medio ladrón del barrio que lo voy a poner a dirigir la finanza. Entonces no va a hacer eso. Pues amar la vida. Igual en la iglesia usted dice, bueno, ¿quién va a dirigir la finanza? Usted puede poner una gente a dirigir la finanza que usted entiende que es una persona no solo que va a saber qué hacer, sino que es una persona también que va a guardar, porque, ¿verdad?, se necesita poner una gente sin cuestionamiento que dirija la finanza. Bueno, Jesús tenía uno que dirigía la finanza, y el que dirigía la finanza, el tesorero del ministerio, fue el que después al final lo entregó por unas monedas de plata. O sea que hay un refrán dominicano que dice que no son todos los que están ni están todos los que son. En un grupo podemos tener creyentes y podemos tener incrédulos. En un grupo podemos tener gente salva y de los otros. Dentro de los discípulos de Jesús habían quienes no tenían fe, y había uno que también lo iba a traicionar. Ahora yo le pregunto, ¿dónde estaba el traidor? ¿Dónde estaba? ¿Estaba con los fariseos o con los saduceos? No, estaba ahí con el grupo. Ahora usted puede decir, no, mira, lo que pasa es que fue Héctor que se lo recomendó al Señor. Y como Héctor se lo recomendó al Señor, el Señor dijo, bueno, es que es un muchacho bueno, y porque me lo están recomendando. No. Jesús mismo dijo, yo lo elegí a ustedes, yo, y uno de ustedes diablo. Eso dijo Jesús. Y también nos enseña que Jesús dice que Él no tiene necesidad que nadie le diga nada del hombre, porque Él conoce al hombre. El traidor estaba con el grupo. Estaba entre el grupo, comía con ellos. Comía con el Señor. Oraba junto con ellos, oraba junto con el Señor. Salían a predicar juntos, compartían juntos. Hacían todo juntos. Pero todos no eran iglesia. Todos no eran puros. Y eso debe llamar una reflexión a nosotros. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué me hace cristiano? ¿Me hace cristiano que yo venga todos los domingos a la iglesia y me siente a escuchar las canciones y me siente a escuchar la predicación? ¿Eso me hace cristiano? ¿Me hace cristiano que yo ore junto con los cristianos, con los demás creyentes? ¿Eso me hace cristiano? ¿O me hace cristiano leer la Biblia? Yo conocí una señora que los muchachos decían que ella andaba en escoba, y ella salía de un centro de hechicería y cuando llegaba a la casa a leer su Biblia. Y conocí otra también donde yo vivía, que abría la Biblia en el Salmo 91, lo colocaba en la cabeza donde ella iba a dormir, en la cabecera ahí, y ahí se dormía. Y toda la noche ella se dormía ebria, borracha, más mala que el diablo, literal.
Nacho sabe de quién yo estoy hablando. Y abría su Biblia ahí en el Salmo 91 y eso le daba cierto poder y le daba cierta cosa. No, leer la Biblia no te hace cristiano. No, entonces compartir con los cristianos, ¿eso me hace cristiano? Tampoco. Lo que te hace cristiano es que tú obedezcas la palabra de Dios. Lo que te hace cristiano es que tú vivas una vida conforme a la palabra de Dios y que tú vivas como Cristo, porque si tú amas a Cristo, tú vas a obedecer su palabra. ¿Cómo vas a ver el mundo que tú eres cristiano? Porque yo ando en jipeta, porque yo tengo una buena cuenta bancaria, porque yo tengo un buen empleo. No, el mundo va a saber que tú eres cristiano, dice Cristo. Que el mundo va a saber que nosotros somos cristianos si nosotros nos amamos los unos a los otros. Y ese amor de los unos a los otros le va a decir al mundo, ellos son cristianos. Solo el que es cristiano obedece la palabra de Dios. Y es posible saber quién es Cristo. Sí, es posible. El cristiano lo sabe. Ahora, ¿es posible saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo? Es posible yo poderme identificar aquí y decir, mira, este sí y aquel no. El problema es que ese no es trabajo mío. Ese no es trabajo mío. El trabajo mío no es descalificar a nadie. El trabajo mío no es yo decir, este es y este no es. Este es un impío y este es un espiritual. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es negarle la entrada a nadie, no juzgar a nadie en torno a la fe porque yo me voy a equivocar. No es que puedo equivocarme, es que me voy a equivocar y voy a confundir el trigo con la cizaña. Ese trabajo es del Señor, no mío. Nosotros estamos llamados a alimentar a las ovejas. Nosotros estamos llamados a alertar a las ovejas y hacer que los creyentes despierten por medio a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea el alimento sólido que nosotros podamos darle a cada creyente. Estamos llamados a restaurar, a vivir como creyentes en una comunidad de fe. Y no sé si recuerdan que decía el maestro esta mañana que no es que tú le digas, Dios te bendiga, te va a ir bien, sino que tú vayas con algo y le digas, mira, esto te lo mandó el Señor, porque es una comunidad de fe. Y la comunidad de fe implica todo eso, que el que está bien le va a extender la mano al que no está tan bien y va a haber allí una dinámica donde yo voy a edificar al otro con mis talentos y mis dones y el otro me va a edificar a mí con mis dones y con mis talentos. Es una comunidad donde nosotros nos relacionamos como una familia, como la familia de fe que somos. Y en medio de esa dinámica vamos a vivir para la gloria de Cristo. Y en medio de esa dinámica vamos a obedecer la palabra del Señor. No nos han llamado a ser cazadores de cristianos. Y a veces, y digo todo esto porque a veces nos confundimos. Y a veces cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo la doctrina de la gracia y la conozco. Y eso me da a mí el derecho de yo salir a cazar creyentes. No, hermano. Nosotros no tenemos la franquicia del cielo comprada. No, eso no existe. Nosotros no decidimos quién entra y quién no. Eso no es verdad. No. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. No a tomar en cuenta nuestro deseo y nuestro orgullo a la hora de nosotros presentarle el Evangelio a alguien. Si nuestro deseo es un deseo de grandeza, un deseo de nosotros ser escuchados, entonces estamos mal enfocados. Y eso es lo que estamos viendo hoy en las redes sociales, creyentes enfocados en ser conocidos y ser grandes. Yo vi una discusión entre dos pastores antes de ayer que me la enviaron en un programa que no es cristiano el dueño del programa ni el conductor, y ellos comenzaron a pelear entre ellos
y a descalificarse el uno al otro, y el uno le decía un grupo de barbaridades al otro, y el otro entonces le ripostaba con el perro de mamá Melica. ¿Y en qué edificamos nosotros? Nosotros no edificamos con eso. Pero tampoco edificamos entreteniendo para que la otra persona con la paja pueda sentirse entretenido y pueda tener ánimo de querer estar con nosotros. No. Los cristianos lavados con la sangre de Cristo deben saber que son ejemplos y son cristianos en su casa, en su trabajo, en la calle, en el tránsito y en las redes sociales también. Las redes nos han permitido ver y dejar observar el deseo desmedido de grandeza que hay en algunos corazones, que lo único que están buscando es like, para poder decir, tanta persona me escuchó. La iglesia de Cristo fue salva en la cruz del Calvario sin titubeo, y lo que la iglesia de Cristo debe hacer, nosotros no podemos ir a buscarlo allá afuera, tenemos que ir a las Escrituras, porque ese es nuestra regla de fe y de conducta, y lo que dice la Biblia es lo que nosotros debemos hacer, es nuestro guía, y nosotros debemos fortalecernos y fortalecer a otro con la palabra de Dios. Y la evidencia irrefutable de esa iglesia que vive para Cristo en obediencia a la palabra de Dios, el que ha sido llamado por Cristo de manera irresistible, ese es un creyente que vive y obedece la palabra de Dios. Es un creyente que está centrado en Cristo, es un creyente que sabe que no importa lo que él esté haciendo, él tiene un norte y se llama Cristo, el autor y consumador de su fe. La iglesia de Cristo de este siglo está entretenida con muchas cosas triviales. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y Cristo no murió en la cruz para ver si nosotros podíamos salvarnos. Jesucristo murió por nosotros en la cruz para asegurar nuestra salvación. Y piénsalo de esta manera: cuando Él estaba en la cruz estaba pensando en ti. Cuando Él estaba en la cruz estaba pensando en mí. Él nos dio vida, pagó nuestra deuda, la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina, para que yo viva como yo quiera o para que yo viva en obediencia a su palabra. Lo último, necesitamos hacer un alto. Todos nosotros necesitamos hacer un alto y ver cómo nosotros estamos viviendo. Necesitamos hacer un alto y ver qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio para que la vivamos conforme a su gloria. Cómo estamos mostrando a Cristo en nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos y para quién nosotros las hacemos? No es salvo, sentado y satisfecho. No. Es que si yo soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz, esa salvación debe verse en mi estilo de vida. Esa salvación tiene que verse en la forma en la que yo me relaciono con los demás. Esa salvación tiene que verse. Yo debo amar, predicar al perdido. Porque como yo no conozco quiénes son los que han de ser salvos, yo tengo que predicarle a todo hombre. Como yo he sido salvo, yo debo orar. Como yo he sido salvo, yo debo leer las Escrituras. Si yo soy salvo, debo comportarme entonces a la altura de lo que eso significa. Y voy a ir cerrando porque se me fue el tiempo. Y voy a cerrar con las dos preguntas con las dos preguntas que inicié. ¿Por quién murió Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Jesucristo murió
por aquellos que el Padre le entregó en el pasado eterno. ¿Y para qué murió? Para salvarlo a ellos. Cristo no murió para hacer posible que algunos se pudieran. No, Cristo murió para salvar a aquellos que el Padre le entregó, a aquellos que iban a formar su iglesia, y murió por ellos. Jesucristo ofreció su vida en sacrificio para morir por aquellos que el Padre había predestinado en el Hijo. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y yo decía que esto debe llevarnos a nosotros a llenarnos de gozo, a sentir ese consuelo, a sentir esa esperanza. Dios me entregó a mí al Hijo, y si Dios me entregó a mí al Hijo, es el Hijo quien me sostiene, es el Hijo quien me cuida. Entonces yo tengo que sentir paz y confianza en medio de cualquier circunstancia, porque yo no estoy solo, porque yo no me enfrento a la vida solo, porque yo tengo un dueño, porque yo ahora soy propiedad privada de Dios. Yo soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, yo tengo que gozarme, porque yo estoy ahora en el centro de su voluntad, y en mi vida va a ocurrir lo que sea para su voluntad, lo que sea para su gloria. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender que no somos nosotros, que es Cristo. Y que si es Cristo, nosotros deberíamos enfocarnos en Cristo, porque lo que Cristo haga conforme a su voluntad nos va a beneficiar a nosotros de manera directa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que nos ayude, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender la doctrina bíblica. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdanos a poder entender, Señor, que nosotros somos la razón por la que tú fuiste a la cruz, y que el motivo no éramos nosotros, no es porque nosotros teníamos condiciones, sino porque a ti te plujo. La razón de ser está en ti, no en nosotros. Señor, perdónanos y ayúdanos a centrarnos en ti y a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.